Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Horas después del incidente en la USG, las pantallas de todo Japón reflejaban una sola imagen. La entrada del centro de entrenamiento destrozada, columnas de humo saliendo desde su interior, ambulancias rodeando la estructura y decenas de agentes de policía custodiando los accesos. Los titulares eran contundentes. Ataque a la preparatoria A. La Liga de Villanos apunta al símbolo de la paz. All Might enfrenta a un monstruo desconocido. Más de 70 villanos detenidos. Las cadenas de noticias compartían imágenes tomadas desde helicópteros y entrevistas fugaces con testigos. Se había filtrado que los estudiantes de primer año fueron los blancos del ataque. A pesar de los intentos por contener la información, ya era un hecho público. La preparatoria A cerró sus puertas al día siguiente. Solo el profesorado, miembros de seguridad interna, y representantes del departamento de policía de Musutafu permanecían en el interior. En una sala de reuniones oculta bajo el campus, se llevaba a cabo una conversación crucial. Naomasa Tsukauchi, el detective con el kit de detección de mentiras, estaba presente. Su rostro, usualmente sereno, mostraba signos de frustración y cansancio. A su lado, All Might se mantenía de pie con los brazos cruzados, aún con su uniforme de héroe. El director Nezu, sobre una pila de libros para alcanzar la mesa, escuchaba en completo silencio. 72 arrestados, informó Tsukauchi mientras abría un informe clasificado. Pero ni uno solo pudo decirnos algo útil. La mayoría eran delincuentes de bajo perfil, sin conexiones claras entre sí. Todos contratados o engañados. ¿Y el cabecilla?, preguntó Aizawa, con el brazo vendado y una mirada dura. Escapó junto a dos individuos de nivel S. Uno con un kit de distorsión espacial, y el monstruo. Ese, Nomu, respondió Tsukauchi. Tomura Shigaraki, murmuró All Might. Su presencia no tiene sentido. Su forma de actuar es impulsiva. Quería matarme, pero su plan era infantil. Ir a la escuela más protegida del país, sin conocer a fondo sus protocolos, es estúpido. Y sin embargo, intervino Nezu, sin quitar su taza de té de las manos, casi logra su objetivo. Sin la intervención oportuna de los estudiantes, y de usted, All Might, habría sido un desastre. El silencio cayó por un momento. ¿Qué piensas, Naomasa?, preguntó All Might. Tsukauchi suspiró. Creo que no estamos tratando con un líder. Creo que Shigaraki es solo la cara visible. Alguien está detrás. Alguien que conoce a fondo la estructura de los héroes y el sistema de formación. Alguien que se está asegurando de que Tomura siga un camino específico. ¿Como un maestro?, preguntó Cementos. Exactamente, asintió el detective. Si los héroes formamos héroes, alguien está formando villanos. Entonces estamos en una carrera, dijo Nezu, dando un pequeño sorbo a su taza. Una carrera de ideologías. ¿Quién inculca mejor sus ideales? ¿Nosotros, o ellos? All Might frunció el ceño. No por miedo, sino por algo más profundo. Responsabilidad. Entonces será mejor que no perdamos ni un solo paso. Porque si Shigaraki vuelve, no será con la intención de fallar de nuevo. Esa noche, la sala médica estaba en silencio, interrumpido solo por el zumbido tenue de los monitores y el leve murmullo del viento contra las ventanas. Izuku yacía acostado en una camilla, con el brazo vendado y varios sensores adheridos a su cuerpo. Su mirada estaba fija en el techo, pero su mente vagaba entre descargas eléctricas, hielo y errores. Tenía que mejorar. La electricidad se desbordaba en su interior sin obedecer por completo su control, y aunque el Chidori era poderoso, aún era una técnica incompleta.
Si hubiera tenido un poco más de precisión, si hubiera sido un poco más rápido, quizás habría evitado el golpe del Nomu, o incluso, incapacitado al villano. Pero esa distracción con Hirou, chasqueó la lengua con frustración. No basta con proteger si no puedes vencer. La puerta de la enfermería se abrió de golpe. Los pasos eran conocidos. Una figura alta, imponente, vestida con un traje rojo y negro, entró con una expresión de falsa calma. Su cabello, igual al de Izuku, estaba recogido. Hisashi Midoriya. Hiciste un buen espectáculo, Izuku, dijo con una voz arrogante, mientras detrás de él entraban Yoroi, con su sonrisa burlona habitual, y Sherry, fría y distante, sin pronunciar una palabra. Escuché que te enfrentaste a ese engendro creado para matar a All Might. Interesante. Izuku apretó los puños con fuerza bajo las sábanas. Hisashi lo observaba con detenimiento, como si midiera cada palabra que iba a soltar. Diste pelea. Lo admito. Pero no fue suficiente. No tuviste impacto real. Estás vivo, eso es lo único que cuenta, por ahora. Tienes suerte de que ese gnomo haya estado bajo órdenes. Su sonrisa se curvó con malicia. Más te vale que sigas mejorando. Porque si una criatura así aparece de nuevo, y no estás listo, serás aplastado. Pausa, ¿y de qué sirve un hijo mío siendo aplastado? Izuku desvió la mirada. Mantuvo los labios apretados, luchando por no decir lo que realmente pensaba. Está bien. Entiendo. Hisashi lo miró con aprobación vacía y chasqueó los dedos. Vamos, ustedes. Miró a Yoroi y a Sherry. Seguimos patrullando. Yoroi soltó una risa burlona mientras pasaba cerca de la camilla. Trata de no morir la próxima, hermanito. Sherry lo miró por un segundo, neutral, antes de seguir a su padre sin decir nada. Cuando la puerta se cerró, Izuku exhaló el aire que no sabía que contenía. Se quedó en silencio, con el rostro cansado. Su corazón latía con frustración. No soy como ellos. Pensó. Nunca seré como ellos. Al día siguiente, los pasillos de la UA estaban llenos de murmullos, cámaras ocultas y rumores. La clase 1A estaba llena, todos presentes, aunque algunos con vendas y otros con parches visibles. Las sillas crujían mientras los estudiantes charlaban. Y salimos en todas las noticias. Exclamó Nina con los ojos brillando. En mi casa hasta grabaron los segmentos donde aparecíamos nosotros, dijo Denki, aún un poco orgulloso. Me sorprendió ver incluso a Mineta recibiendo reconocimiento, aunque sea por correr en círculos. Bromeó Kirishima, soltando una risa. Es una lástima que tuviera que pasar algo así para que la gente hablara de nosotros, agregó Momo, sería. Yuki no había dicho nada. Observaba por la ventana, distraída. En su pupitre, Izuku permanecía en silencio, con el brazo vendado y el rostro tranquilo, aunque su mirada seguía siendo igual de firme. Hirou lo observaba de reojo, como si aún no procesara del todo el hecho de que Izuku se lanzó a recibir un golpe mortal por ella. La puerta se abrió con un sonido seco. Todos se enderezaron. Aizawa Sensei. Su profesor entró, cubierto de vendas, con el rostro parcialmente cubierto por gasas. Se veía igual de desinteresado que siempre, aunque con el rostro aún más adusto. No se acostumbren a las cámaras. Esto no es para hacerse famosos. Los alumnos guardaron silencio. Lida se inclinó al instante. Sensei. ¿Está seguro de que debe estar en clase? Sus heridas aún no han sanado. Mis heridas no son el tema. Se limitó a decir. Lo importante es lo que viene. Izuku levantó la vista. Aizawa caminó lentamente hasta el estrado, donde colocó su tableta y proyectó una pantalla con letras rojas. Festival Deportivo de la UA, Festival. Repitió Denki, sorprendido. ¿Nos están mandando a participar en eso justo después de un ataque? Preguntó Tsuyu, frunciendo el ceño. Aizawa los observó, impasible. La sociedad nos está observando. Después de lo que ocurrió, todos los ojos están puestos en ustedes. Este evento no será solo una competencia escolar, será su oportunidad para demostrarle al mundo que valen la pena. Izuku cerró los ojos un segundo.
Un nuevo desafío comenzaba. Y no pensaba dar un solo paso atrás. Mientras algunos estudiantes murmuraban entre ellos con visible inquietud, la voz de Aizawa se alzó seca y directa. Sé que lo que ocurrió en la USJ fue traumático. Pero el Festival Deportivo de la UA es una oportunidad que ningún estudiante de esta academia puede dejar pasar. ¿Pero tan pronto?, preguntó Momo, cruzando los brazos con una expresión preocupada. Apenas se han pasado días desde el ataque. ¿Y si nos vuelven a atacar?, añadió Zero, frunciendo el ceño. No podemos bajar la guardia, ni siquiera en un evento público. Aizawa suspiró, pero su tono no cambió. Esta competición es demasiado importante. No solo para ustedes, sino para la propia escuela. Es uno de los eventos más vistos a nivel nacional, incluso internacional. Héroes profesionales, agencias, inversores, todos observan. Hubo un silencio colectivo. Y además, añadió mientras deslizaba su mirada por la clase, si los villanos piensan que vamos a escondernos después de un golpe, entonces no han entendido nada sobre la UA. Algunos asintieron. Otros se quedaron en silencio, aún dudosos. Izuku permanecía inmóvil en su asiento, la espalda recta y la mirada baja. No dijo nada, ni siquiera parpadeaba. Aunque su rostro mostraba calma, su mente giraba sin descanso. Su padre, más te vale que sigas mejorando. ¿De qué sirve un hijo mío siendo aplastado? Las palabras de Isashi le retumbaban aún en los oídos. Izuku pensaba en el Chidori. Si lo hubiera usado bien, si hubiera calculado mejor, pudo haber vencido al Nomu. ¿Valió la pena haber corrido a proteger a Hirou? El pensamiento le caló hondo en el pecho, haciéndole apretar los puños. Se reprendió mentalmente. No iba a caer en ese tipo de razonamientos. Salvó una vida. Eso nunca será una pérdida. Pero aún así, necesitaba ser más fuerte. Mucho más. Un golpe ligero en el hombro lo sacó de su cabeza. «Hey», dijo Hirou, parada a su lado con la mochila colgando de un hombro y una media sonrisa en el rostro. Sonó el timbre hace como 2 minutos. ¿No tienes hambre? Izuku la miró, sorprendido al principio, luego relajó un poco los hombros. Ah, lo siento. Estaba distraído. Hirou lo estudió por un segundo, ladeando la cabeza. ¿Pensando en el festival?, preguntó. Izuku asintió con lentitud, aunque no dijo nada más. Bueno, también te quería hablar de otra cosa, añadió Hirou, rascándose la mejilla. Quería agradecerte por lo que hiciste en la USJ. Hizo una pausa, bajando la mirada por un segundo. Me salvaste, de verdad. Sin ti, tal vez, no fue nada, la interrumpió Izuku, levantándose. Su tono no fue brusco, pero sí algo seco. Hirou le lanzó una mirada de medio reproche. Oye, al menos déjame invitarte a almorzar, ¿sí? Rió un poco. No es una gran recompensa, pero, es lo que hay. Izuku se sorprendió levemente, pero asintió. La tensión que cargaba sobre los hombros se alivió apenas un poco. Está bien. Vamos. Ambos caminaron juntos por el pasillo, rodeados de estudiantes que aún discutían nerviosamente sobre el festival. Pero entre ellos, en ese momento, solo había una calma silenciosa, y un agradecimiento que Hirou no necesitó volver a expresar. Izuku ya lo había entendido. Y ahora, más que nunca, sabía por qué necesitaba volverse fuerte. En lo profundo de un complejo subterráneo, protegido por múltiples capas de seguridad y completamente aislado del radar público, una agencia oculta de reclutamiento vinculada a la Asociación de Héroes se encontraba reunida. Era una sala larga, de paredes negras y sin ventanas, iluminada únicamente por lámparas LED incrustadas en el techo. En el centro, una mesa metálica alargada sostenía una pila de carpetas confidenciales. Documentos clasificados, expedientes y hojas con fotografías, capacidades Kirku-Irks, análisis conductuales y registros de entrenamiento. Entre las carpetas, 2 nombres resaltaban por encima del resto: Keigo Takami, alias Aux, y Yoroi Midoriya. Sus perfiles están completos, dijo uno de los presentes, un hombre de cabello cenizo y traje oscuro. Ambos son jóvenes con potencial real.
Aux tiene velocidad, inteligencia y astucia. Pero Yoroi hizo una pausa mientras levantaba la hoja del segundo perfil, dejando ver una imagen de Yoroi, su mirada arrogante e intensa. Su descripción señalaba su control casi absoluto sobre el agua y la capacidad de manipularla de forma precisa incluso a nivel molecular. Yoroi tiene una habilidad letal. Suficiente como para convertirlo en un operativo clave para el nivel niebla, añadió otro con tono grave. Sí, intervino un tercero, pero está adoctrinado por su padre. No lo olviden. Hisashi Midoriya es el héroe número 3 por algo. Tiene poder, influencia, y controla a sus hijos como piezas de ajedrez. ¿Qué nos garantiza que Yoroi no es uno más en su juego? Pero su poder, replicó otro desde el extremo de la sala. No olviden que el agua está en la sangre, en el aire, en los músculos. Para las operaciones que tenemos planeadas, alguien como él podría ser decisivo. ¿A qué precio?, preguntó el primero con dureza. Reclutarlo significaría arriesgarnos a que Hisashi obtenga acceso a nuestras tácticas internas. No podemos permitirnos filtraciones. No ahora. El debate comenzó a calentarse. Las voces se elevaban en susurros afilados, unos a favor del talento, otros defendiendo la seguridad interna. Hasta que la puerta lateral de la sala se abrió, y un hombre de abrigo largo entró en silencio. Algunos lo reconocieron de inmediato y guardaron silencio. Era el mismo agente encubierto que había asistido al examen de recomendación de la OA hacía unas semanas, observando con atención los combates sin intervenir. Sus ojos se posaron sobre la mesa, en especial sobre los dos perfiles que estaban en discusión. Luego habló, con voz firme pero serena. Yoroi es fuerte. Pero su lealtad no está clara. Aux está lleno de talento, pero aún se inclina demasiado por su propio código. Entonces, alzó una carpeta nueva que traía bajo el brazo y la dejó caer con un clac sobre la mesa. Propongo a este. Los presentes miraron. En la hoja decía, nombre, Izuku Midoriya. Edad, 15 años. Curso actual, 1A, Wow Irk. Electroquínesis / criogénesis. Observaciones. Potencial latente. Instinto de combate avanzado. Nota. Coincidencia parcial con el Kirk de Rento Midoriya. ¿Ese es, el nieto?, preguntó uno con un hilo de sorpresa. Así es, confirmó el agente mientras se sentaba en la cabecera de la mesa. Lo observé en combate. Su instinto está más desarrollado de lo que debería su edad. No es solo lo que hace, sino cuando lo hace. Aún sin experiencia real, reaccionó como un operativo entrenado. No lo motiva la gloria ni la imagen. Peleó para proteger. Y lo hizo sin dudar. Y mencionaste que tiene el mismo Kirk que... El agente asintió sin quitarle los ojos al informe. Electroquínesis pura. Igual que Rento Midoriya, su abuelo. Pero también tiene una mutación criogénica. Una combinación que no se ha visto jamás en un registro público. Varios en la sala intercambiaron miradas. El nombre Rento Midoriya no era uno que se pronunciara a la ligera. Algunos de los reclutadores eran lo bastante viejos como para recordar lo que había ocurrido con él años atrás. Uno de ellos, con una cicatriz sobre la ceja izquierda, abrió la boca. Pero si él tiene el mismo poder que Rento, entonces eso significaría que poder. El pasado no importa, lo interrumpió el agente con dureza, golpeando la mesa con los nudillos. El silencio fue absoluto. No estamos aquí para llorar por fantasmas. Estamos aquí porque necesitamos activos útiles. Y este chico, miró directamente la carpeta, es más que útil. Tiene el poder. Tiene la mente. Y más importante aún, todavía no pertenece a nadie. Dejó que sus palabras calaran en la habitación. Mientras Hisashi forma soldados y la sociedad mira ídolos, nosotros necesitamos guerreros reales. Izuku Midoriya será uno. Solo es cuestión de tiempo. El agente se reclinó en su silla, mientras los demás observaban el nuevo expediente sobre la mesa, todos conscientes de que la historia de ese chico apenas estaba comenzando. Hace 10 años. Una cancha de entrenamiento al aire libre, bajo el sol de la tarde. ¿Otra vez metiéndote donde no te llaman, Deku?
Yoro y Midoriya, con 9 años, miraba desde lo alto del muro de concreto. A su lado, 2 niños de la misma edad reían con arrogancia. Frente a ellos, Izuku, con 5 años, se interponía entre un niño asustado y su propio hermano mayor. «Déjalo en paz», gritó Izuku, extendiendo los brazos para proteger al pequeño. Lloró y soltó una carcajada seca. ¿En serio? Tú. Si pareces Kirkles. No sé cómo puedes llamarte Midoriya, se burló, cruzando los brazos. No eres como papá. Ni siquiera pareces mi hermano. El ambiente se volvió tenso. Uno de los niños lanzó una piedra cerca del que Izuku protegía. Izuku, temblando, retrocedió un paso, pero no se apartó. En lugar de eso, apretó los dientes, levantó las manos, y soltó una pequeña descarga de electricidad acompañada de una brisa gélida, que falló completamente el objetivo. Lloró y estalló en carcajadas. Sus amigos lo imitaron. ¿Qué fue eso? Estabas tratando de asustarme con un ventilador. Rió uno. Ni siquiera sirve tu poder. ¡Qué vergüenza! Añadió otro. Lloró y levantó una mano, con agua comenzando a girar en torno a sus dedos. Lanzó un chorro que empapó a Izuku de frente, haciéndolo tropezar. El niño que estaba detrás de él retrocedió asustado. «Vámonos», ordenó Yorui con desdén. Ya tuve suficiente con este intento fallido de héroe. Los 3 chicos se fueron riendo, mientras Izuku, empapado y con las rodillas raspadas, se quedaba en el suelo. Apretó los puños. Sus dientes rechinaban por la frustración. Pero entonces, una voz suave. Gracias». El niño que había defendido se inclinó, con los ojos grandes por la gratitud. Extendió su mano hacia él. «Me salvaste», Izuku alzó la vista. Estaba a punto de tomarle la mano cuando, sin aviso, todo cambió. La cancha desapareció. Un cielo rojo cubría ahora el mundo. Edificios colapsados. El olor a sangre. Gritos lejanos. Su respiración agitada. Izuku miró su mano. Estaba cubierta de sangre. Y no era suya. Izuku miró su mano ensangrentada. El olor a hierro era fuerte. A su costado, una Chocoot desenvainada descansaba en el suelo, la hoja manchada. Al girarse vio cuerpos. Algunos empapados en agua, otros abiertos por cortes limpios, sangre mezclada con escarcha. Frente a él había alguien de pie, silueta alta entre humo rojo. Trató de verle el rostro. Se despertó de golpe, respirando agitado. Estaba en su pupitre. El aula medio vacía. Luz de tarde entrando por la ventana. Al fin, dijo una voz. Kyoka Hiro estaba recostada de lado en el pupitre de al lado, brazo cruzado, cara de en serio. La clase acabó hace 20 minutos. Te estaba esperando. Te quedaste dormido sentado como estatua. Izuku parpadeó un par de veces, llevando una mano a su frente. Estaba sudando. Miró la libreta abierta con notas a medias del festival deportivo. Lo siento, murmuró. Me quedé, pensando. Pensando no. Roncando. Ligero, pero roncando, lo pinchó con el dedo en el hombro. Hirou, sí, Midoriya, vamos que... Izuku, la corrigió, mirándola. Ella alzó las manos en señal de paz. Vale, vale. Izuku. Como digas. Vamos. Tengo hambre y si llegamos tarde la fila en la cafetería se vuelve un infierno. Él tardó un segundo en responder. El sueño aún lo tenía atrapado en la cabeza. Lloró y riéndose, el niño agradeciéndole, la sangre, la espada, sacudió la cabeza para despejarse. Vamos. Se puso de pie, recogió su cuaderno y caminaron juntos hacia la puerta. Hirou lo observó de reojo en el pasillo. Parecías asustado cuando te despertí. ¿Pesadilla? Algo así. Si quieres hablar, ya sabes. Izuku asintió sin mirarla. Caminaron en silencio hacia la cafetería. Mientras caminaba junto a Hirou por el pasillo, Izuku mantenía las manos en los bolsillos, pero algo dentro de él no se calmaba. Había un retumbar sordo en su pecho, un nudo en la nuca. Algo no encajaba. El aire se sentía denso. El sonido de los pasos era apenas perceptible, como si caminara sobre agua.
Su mirada pasó por las paredes, los casilleros, el reflejo en las ventanas, nada se movía. No había nadie más. Ni un solo estudiante. El reloj marcaba la hora, pero las agujas no se movían. Frunció el ceño. «Oye, Hirou», empezó a decir, girando hacia ella. Pero la chica, que iba a su lado, ya no estaba sonriendo relajada. Ahora lo miraba con una sonrisa torcida. Maliciosa. Vacía. «No pensé que te darías cuenta tan rápido», dijo, con un tono burlón, completamente opuesto al de la verdadera Kyoka. Izuku se detuvo en seco, el rostro sombrío. «¿Quién eres? ¿Dónde estamos?» La falsa Hirou ladeó la cabeza. «Tantas preguntas, Izuku Midoriya», murmuró con voz suave, antes de que su cuerpo comenzara a derretirse como tinta en agua. El rostro cambió. Su piel palideció. Su cabello se oscureció. En cuestión de segundos, frente a él había otro Izuku. Mismo uniforme. Misma expresión fría. Como un reflejo, distorsionado. Izuku no dijo nada más. En un movimiento fluido, bajó la mano derecha y liberó un rugido de electricidad. El chirrido agudo llenó el aire. Chidori. El falso Izuku soltó una risa corta y condescendiente. Chasqueó los dedos. Y todo se apagó. De repente, Izuku se encontró de pie en medio del pasillo del edificio escolar. El sol entraba por las ventanas. La electricidad envolvía su brazo. El Chidori chispeaba con fuerza en su mano derecha, pero no había nadie frente a él. Estaba solo. Rodeado de estudiantes que lo miraban asombrados. Midoriya», dijo un chico de otra clase desde atrás. «¿Qué demonios fue eso?» Izuku respiraba con fuerza, jadeando. Miró su mano. Chispeaba con violencia. Lo había activado inconscientemente. El corazón le latía con fuerza, aún con imágenes del falso Hirou y el otro Izuku en su mente. «¿Qué demonios fue eso?», pensó, mientras desactivaba el Chidori. Hirou lo alcanzó desde el lado derecho, con su habitual andar despreocupado. Lo observó con detenimiento. «Oye, Midoriya, ¿qué te pasa? Estás callado desde que salimos de la cafetería. Hasta parecías perdido», dijo, entrecerrando los ojos. Sus auriculares colgaban de su cuello, como de costumbre. Izuku se detuvo por un momento, aún con la respiración un poco agitada tras lo del pasillo. Parpadeó. El tono de su voz había sido el de la verdadera Hirou. Se giró hacia ella. «Ah, lo siento, no es nada importante. Solo estoy distraído». «No es nada importante, después de que lanzaste un Chidori a la nada delante de todo el pasillo», replicó ella, levantando una ceja. «Pensé que ibas a electrocutar a uno de los de la clase B». Izuku bajó la mirada, incómodo. No quería mentirle. Tampoco quería preocuparla. «Lo siento. Solo tuve un mal momento. Nada grave». Hirou no pareció convencida, pero tampoco insistió. Se cruzó de brazos. «Bueno, si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme, ¿sí?». Izuku asintió en silencio. «Gracias, Hirou. Te dije que me llames Kyoka, pero bueno», respondió con un suspiro teatral. Izuku sonrió, aunque sin verdadero humor. «Y yo te dije que me llames Izuku», respondió, antes de girarse. «Touché», murmuró ella. El joven Midoriya caminó rápidamente hacia la salida, su sombra alargándose por los rayos del atardecer que se colaban por los ventanales. Necesitaba pensar. Confirmar si lo que había visto era solo un sueño, o algo más. Hirou lo observó alejarse, con una mezcla de intriga y preocupación. Alzó una mano en despedida. «Nos vemos en el festival, Izuku». Él no volteó, pero levantó ligeramente la mano. Solo un segundo. Luego siguió su camino, perdiéndose entre los pasillos dorados de la oasa, y lo esperaba en la entrada, apoyado contra la elegante limusina negra con el motor encendido y las manos cruzadas detrás de la espalda. Vestía su uniforme impecable, lentes oscuros y su expresión era neutra, como siempre. «Señor Izuku», saludó con una leve inclinación de cabeza al verlo salir por los portones de la oasa. «Gracias por venir tan rápido», respondió Izuku con una voz apagada mientras subía al asiento trasero.
Asai cerró la puerta con cuidado y luego tomó su lugar al volante, sin decir una palabra más. La limusina se alejó del campus y se internó en las tranquilas avenidas privadas que conducían hacia el distrito exclusivo donde vivían los Midoriya. Durante todo el trayecto, Izuku no dijo ni una palabra. Apoyó su cabeza contra el vidrio, observando el reflejo del atardecer sobre los edificios, pero sin realmente verlos. Su mente repasaba una y otra vez lo que había sucedido. La falsa Hirou. El cambio repentino de ambiente. El reflejo que tomó su propia forma. El chasquido de dedos. Su cuerpo reaccionando con un Chidori inconsciente. ¿Fue un sueño? ¿O algo más? Cuando llegaron a la mansión familiar, Asai bajó de inmediato para abrirle la puerta trasera. Gracias, Asai, murmuró Izuku, saliendo sin mucha energía. ¿Desea que le prepare algo?, preguntó con educación el chofer. No, voy directo con el abuelo. Dile a los demás que no me molesten, ordenó Izuku, más serio de lo normal. Asai simplemente asintió. Izuku cruzó la entrada y subió directamente hacia la biblioteca privada de su abuelo. Al llegar, golpeó suavemente 2 veces. Escuchó una voz grave desde dentro. Adelante. Izuku entró. Rento Midoriya estaba sentado en su sillón de lectura habitual, una pequeña mesa a su lado con una tetera de porcelana japonesa y una taza humeante. El viejo ex-héroe hojeaba un libro con cubierta de cuero, pero al ver a su nieto cerrar la puerta tras él, levantó la mirada. ¿Qué sucede, Izuku? Se nota que algo te perturba. Izuku se acercó, con el rostro tenso. Abuelo, necesito preguntarte algo. ¿Existe alguien con un don que pueda crear ilusiones, o manipular la percepción de alguien? Rento dejó su taza sobre el platillo, el leve clink resonó en la sala silenciosa. Su rostro cambió. Ya no era el anciano apacible que recordaba historias o contaba anécdotas de guerra. Su expresión se volvió seria, dura. Como en los informes confidenciales del pasado. Sus ojos parecían hielo. Sí. Existen varios, pero pocos con la precisión para manipular la mente de forma tan detallada. ¿Qué viste? No sé si fue un sueño, o algo real. Pero, Hirou me despertó, luego caminamos, y algo me pareció raro. Analicé el ambiente y cuando reaccioné, ella no era ella. Cambió de forma. Se volvió, yo. Me atacó. Luego chasqueó los dedos y volví en mí. Pero ya había creado un Chidori. Estaba a punto de atacar a alguien. No lo sentí como un sueño, abuelo. Fue distinto. Demasiado real. Rento Midoriya no respondió al instante. Cerró lentamente el libro y se reclinó en el sillón. Su mano se llevó la taza de té a los labios, pero no bebió. Solo la sostuvo. Sus ojos se clavaron en los de Izuku. Quiero que tengas cuidado, Izuku. Mucho. Si lo que dices es verdad, entonces hay alguien jugando con tu mente. Y no cualquier ilusionista puede hacer eso sin que te des cuenta al instante, solo unos pocos podrían. Rento dejó la taza sobre la mesa. Y si ese alguien ha logrado acercarse a ti sin activar los sensores de Loa, entonces es más peligroso de lo que aparenta. Izuku se quedó en silencio. ¿Sabes quién podría ser?, preguntó. Tengo sospechas, pero no pruebas. Y sin pruebas, solo sería alimentar tu paranoia. Necesito que me informes si esto vuelve a pasar. Todo. No omitas ningún detalle. Izuku asintió, serio. Jamás había visto a su abuelo tan frío. Ni siquiera cuando hablaba de su época como héroe. Ahora, vete a descansar. Mañana será un día largo. Izuku bajó la cabeza, giró y salió de la biblioteca sin más palabras. Al cerrar la puerta, Rento miró hacia la ventana. Así que al final apareciste. Maldita sea. 2 semanas después, el día del Festival Deportivo de la UA finalmente llegó. Desde muy temprano, el sol brillaba intensamente sobre el cielo despejado de Musutafu, y la ciudad entera se encontraba al borde de la expectativa. Las redes, canales de noticias y foros discutían lo que prometía ser la edición más explosiva en años. No solo por el reciente ataque a la USG, sino por la increíble generación de estudiantes que la clase 1A representaba.
En la residencia Midoriya, Izuku estaba de pie frente a un espejo, ajustando su uniforme deportivo. Su madre, Inko, nerviosa como siempre, lo observaba desde la puerta. ¿Estás seguro de que estás bien? Izuku, no tienes que sobreexigirte, ya hiciste más que suficiente. Estoy bien, mamá, respondió él con una sonrisa sutil. Sus ojos, sin embargo, eran neutros, apagados, casi fríos. Detrás de Inko, Hisashi Midoriya apareció cruzado de brazos, apoyado en el marco de la pared con su traje de héroe ya puesto. Su mirada severa cayó sobre su hijo. No quiero excusas hoy. Que hayas aguantado 2 semanas de entrenamiento conmigo no significa que estés al nivel necesario, gruñó. Hoy tienes que demostrar que puedes ir más allá de los demás. No solo por ti. Por nuestro nombre. Izuku asintió sin contestar. No valía la pena discutir. Ya estaba acostumbrado a la presión de su padre. Fuera de la casa, Asai lo esperaba junto al vehículo habitual. Al ver salir a Izuku, abrió la puerta trasera con un gesto educado. Mucha suerte, señor Izuku. Gracias, Asai, dijo, subiendo sin mucho ánimo. La limusina partió rumbo a la UA. Mientras tanto, en el estadio colosal donde se llevaría a cabo el festival, las gradas comenzaban a llenarse con miles de espectadores y cámaras de transmisión. En las zonas más elevadas, los héroes profesionales designados para seguridad ya estaban en posición. Metros Lady, con su sonrisa carismática y su uniforme ajustado, caminaba junto a Kamui Auxiliary Arms, quien sostenía un enorme maletín lleno de equipamiento táctico. La tensión en el aire era palpable, pero no se sentía pánico. Más bien, prevención. Wow, hay más medios de comunicación aquí que en el último combate de All Might, bromeó Metros Lady. Espero que al menos nos den tiempo para almorzar. No te relajes demasiado, gruñó Kamui Watts, con voz seria. Después del ataque a la USG, nada está garantizado. Metros Lady le dio un codazo juguetón. Relájate, Woody. Nadie sería tan idiota como para atacar hoy, con Endeavor y Hisashi vigilando desde las gradas. Están con un ojo en sus hijos y el otro en el campo. Si yo fuera villana, ni lo intentaba. Death Arms asintió con seriedad. A eso súmale que la UA contrató al menos a una docena más de héroes de apoyo. Este lugar es una fortaleza. En una sala especial de monitoreo, el director Nezu observaba los cientos de cámaras repartidas por el estadio mientras sostenía una taza de té. A su lado, el investigador Naomasa Tsukauchi revisaba la seguridad interna en su tableta. ¿Todo parece tranquilo hasta ahora?, preguntó el oficial. Nezu sonrió con su típica voz aguda. Sí. Y sinceramente, no me sorprendería si permaneciera así. Solo un loco intentaría algo sabiendo que los hijos del héroe número 2 y del número 3 están aquí. Todoroki Shoto, Todoroki Yuki y Midoriya Izuku son piezas clave. Tener a sus padres presentes es una ventaja estratégica, aunque no lo sepan. Tsukauchi miró de reojo. ¿Y crees que algún grupo enemigo realmente estaría al tanto de eso? Los enemigos serios siempre están al tanto. Nezu tomó un sorbo de té. La pregunta no es si saben, sino si se atreven. En el túnel de entrada al estadio, Izuku bajó del vehículo, caminando solo hacia la zona de espera para estudiantes. Su rostro era sereno, pero su mente estaba afilada. Entre los gritos del público, los helicópteros sobrevolando, y la emoción en el aire, solo pensaba en una cosa: no cometeré el mismo error que con el Nomu. Sala de espera, clase 1A. Los estudiantes terminaban de cambiarse a sus uniformes de educación física. El ambiente era una mezcla de emoción, nervios y competitividad. Algunos estiraban, otros charlaban entre ellos o miraban al vacío, concentrándose. Ten Yalida irrumpe con su habitual energía, agitando los brazos como aspas. Compañeros. Estamos a punto de ingresar a la arena. Por favor, prepárense y mantengan el orden. En ese instante, una figura se adelanta entre los estudiantes. Yuki Todoroki, con su uniforme perfectamente ajustado y su expresión cortante, se planta frente a Izuku. La sala queda en silencio inmediato. Antes de que salgamos, dijo Yuki, en voz firme y sin rodeos. Solo quiero dejar algo claro.
Midoriya, todos giraron hacia ellos. Hasta Lida se congeló. Voy a partirte esa cara en el festival. Lo dijo sin rabia, sin necesidad de levantar la voz. Era una promesa. Eijiro Kirishima, con su típica actitud positiva, dio un paso al frente intentando suavizar la tensión. Vamos, Yuki, tranquila, no hay necesidad de... Cállate. Interrumpió Yuki, sin mirarlo. Su mirada seguía fija en Izuku. El silencio era cada vez más tenso. Pero entonces, Izuku se adelantó un paso. Sus ojos no estaban apagados como de costumbre. Esta vez, eran como hielo en invierno. ¡Qué coincidencia! Yo también quiero partirte la cara, dijo sin rodeos. Un murmullo recorrió el cuarto. Algunos no esperaban que Izuku respondiera así. Otros sonrieron con cierta aprobación. Yuki chasqueó la lengua con molestia y giró sobre sus talones, marchándose con el mismo paso firme con el que había entrado. En una esquina de la sala, sentados juntos, Shoto Todoroki y Momo Yaoyorozu intercambiaron una mirada silenciosa. No estaban sorprendidos. Ambos sabían que Yuki actuaría así. Lo habían discutido días atrás, después de un entrenamiento conjunto en el que Yuki se mostró particularmente irritable al mencionar a Midoriya. Así empieza, murmuró Momo, cruzando los brazos. Esto va a estallar, añadió Shoto con calma, sin dejar de mirar a la puerta por donde había salido su hermana. Lida, aún rígido por la tensión, se recompuso rápidamente y trató de devolver el orden. Bueno. Ya basta de provocaciones. Hora de representar a la clase 1, con orgullo. Vamos todos juntos. Izuku no dijo nada. Se giró y caminó hacia la salida junto a los demás, mientras su mente volvía a encenderse. Esta vez, no solo iba a demostrarle algo a su padre, iba a aplastar a quien se cruzara en su camino. Flashback, semanas antes del Festival Deportivo. Ubicación: Playa de Kamakura. El sol comenzaba a caer sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. La brisa del mar movía suavemente el cabello de Momo, Shoto y Yuki, quienes estaban sentados sobre toallas, descansando tras un entrenamiento matutino. La playa estaba prácticamente vacía a esa hora, y el sonido de las olas servía como único telón de fondo. Últimamente Izuku ha estado raro, murmuró Shoto mientras lanzaba una piedrita al mar, sin mirar a nadie. Yuki, que estaba mirando el agua con los brazos cruzados, frunció el ceño de inmediato. Ya no es Izuku, dijo entre dientes. Es un jodido títere. Momo giró a verla, sorprendida por el tono con el que lo dijo. ¿Qué quieres decir? Yuki apretó los puños con fuerza. Golpeó la arena con rabia, levantando un pequeño polvillo que se dispersó con el viento. Él no era así. Siempre fue terco, pero tenía un fuego distinto, era real. Y ahora solo obedece, calla, asiente, es como si lo hubieran vaciado por dentro. Su voz se quebró apenas un segundo. Y todo por ese estúpido concierto. Shoto y Momo intercambiaron una mirada rápida, pero no dijeron nada. Si tan solo no hubiéramos ido a ese maldito bar esa noche, nada de esto habría pasado. Momo suspiró, apoyando la cabeza en su mano. No sabíamos que alguien nos iba a grabar. Ni siquiera hicimos nada malo. Nos fuimos temprano, no bebimos, solo fuimos a escuchar música. Pero a él lo vieron, escupió Yuki, molesta. Y su maldito padre no perdona eso. ¿Sabes cómo se puso después de que salió ese video? Lo arrastró fuera del campus el resto de lo que quedaba de clase. Cuando volvió, ya no era el mismo. Shoto finalmente habló, con la mirada fija en el horizonte. Isashi es peor que mi padre. Endeavor es un infierno, pero al menos puedes ver el fuego. Ese tipo, es como hielo negro. Te mata sin que lo notes. Yuki bajó la cabeza, dejando que el viento le despeinara el flequillo. Le voy a partir la cara en el festival, dijo en voz baja, pero con firmeza. Para que despierte. Para que vuelva. Momo no dijo nada. Solo observó a Yuki en silencio, notando algo más que furia en sus palabras. Había tristeza, y una decepción que llevaba demasiado tiempo cargando. Fin del flashback. Estadio del Festival Deportivo de la UA.
El rugido del público llenaba el colosal estadio. Cámaras de televisión enfocaban cada rincón del lugar, y en las pantallas gigantes se mostraban los rostros de los nuevos prospectos de héroes. La clase 1A, alineada con sus uniformes de educación física, recibiendo vítores, gritos, y también algunas miradas de expectativa dura. Tras ellos, comenzaban a llegar las demás clases de primer año. La 1B, general, soporte y administración. Izuku estaba en su lugar, con los brazos cruzados y mirada fija, sintiendo como el aire vibraba por los gritos de los asistentes. A su lado, Yuki estiraba los brazos sin prestarle atención al público, mientras Shoto se mantenía en silencio, con las manos en los bolsillos. Desde el escenario principal, la heroína Midnight, vestida con su clásico atuendo de cuero, tomó el micrófono con una sonrisa pícara. Y ahora, para iniciar oficialmente este glorioso evento, el representante estudiantil elegido de la clase 1A nos dirigirá unas palabras de promesa para el festival, Bakugou Katsuki. El estadio estalló en murmullos. Algunos esperaban una promesa tradicional. Izuku frunció una ceja, sabiendo perfectamente que eso no pasaría. Bakugou subió al estrado con una expresión de fastidio e intensidad violenta. Tomó el micrófono como si quisiera arrancarlo. Escúchenme todos, insectos, gruñó. No vine aquí a jugar, ni a hacer amigos. Vine a ganar. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Les voy a aplastar a todos. Hubo un breve silencio, seguido de una oleada de abucheos. Algunos estudiantes rieron, otros lo insultaron. Pero Bakugou ni se inmutó. Izuku, en su lugar, tensó el rostro. Su ceja derecha se crispó con un leve tic. Idiota engreído, murmuró sin contenerse. Bakugou bajó con paso agresivo y mirada altiva. Midnight simplemente se rió, sin sorpresa alguna por su actitud. Bueno, eso fue contundente. Pasemos a la primera prueba del festival deportivo. Anunció. Una carrera de obstáculos de 4 kilómetros alrededor del estadio. Prepárense, porque esto va a ser brutal. Las compuertas del estadio se abrieron. Todos los estudiantes comenzaron a caminar hacia el punto de partida. Las cámaras los enfocaban. Algunos levantaban los brazos, otros se concentraban. Yuki se acomodó los guantes. Izuku inhaló profundo y cerró los ojos por un segundo. Este no es solo un festival, es una declaración, pensó. El silbato sonó. La carrera comenzó. Los corredores se apiñaron en el angosto pasillo de salida. Empujones, gritos y caos. Era imposible salir con fluidez. Shoto Todoroki actuó de inmediato. Extendió su brazo derecho y liberó una ola de hielo por el pasillo, congelando a los que estaban delante de él y creando un camino deslizante solo para él. Típico de Todoroki, murmuró Izuku. Pero no se quedó atrás. Extendió su brazo izquierdo, y con un rápido impulso de su hielo, levantó una pared inclinada que se unía con el camino de Todoroki. El hielo se bifurcaba en dos direcciones, permitiéndole a él y a Yuki usarlo como rampa para impulsarse por encima del resto de los estudiantes. Buena idea, pero yo pensé mejor, dijo Izuku en voz baja, adelantándose con velocidad. Yuki sonrió mientras lo seguía. No te emociones mucho, idiota. Ambos avanzaban justo al lado de Shoto, liderando la carrera, hasta que una explosión arrasó la pared de hielo desde atrás. Se creen muy listos, bastardos. Gritó Bakugou, propulsándose con una serie de explosiones. Los voy a matar a todos en esta. Los pedazos de hielo volaron por los aires. Izuku giró en pleno salto, molesto. ¿Y qué demonios te pasa, Bakugou? Quiero ganar. Y voy a ganar arrancándoles la cabeza si es necesario. El caos solo acababa de empezar. La carrera continuaba a toda velocidad. Tras el pasillo inicial, los estudiantes llegaron al siguiente tramo del circuito. El terreno abierto dio paso a una explanada metálica, y de repente, el suelo tembló. Un estruendo sacudió el aire. Un rugido mecánico resonó por todo el estadio mientras enormes siluetas emergían detrás de una compuerta industrial. Eran los robots de combate de la OA, parte del segundo obstáculo.
Muchos estudiantes frenaron en seco al verlos. «Son los robots del examen de admisión», gritó un alumno de la clase general. «Están los de tipo 0. Los enormes». Algunos estudiantes entraron en pánico. Los robots levantaron sus extremidades metálicas, aplastando el suelo y bloqueando gran parte del recorrido. Sus ojos rojos brillaban y emitían un zumbido constante. Muchos retrocedieron o buscaron refugio tras obstáculos menores. Pero Izuku no se detuvo. En vez de eso, su mirada se afiló con tranquilidad. «Esto es todo. Me esperaba algo más complicado». Levantó la mano. Un frío cortante empezó a acumularse a su alrededor, congelando el aire con partículas visibles. Izuku apuntó directamente a uno de los robots de tamaño colosal y liberó una descarga de hielo combinada con impulsos eléctricos. En segundos, el metal crujió, se agrietó y el robot entero quedó completamente cubierto por una gruesa capa de hielo azulado. El gigante metálico se detuvo con un chirrido, sus motores paralizados. Izuku exhaló por la nariz. Pero justo cuando iba a continuar, una ráfaga de frío apareció a su izquierda. «Shoto. No pierdas tiempo», dijo con calma, mientras deslizaba una capa de hielo por debajo del robot congelado. Shoto patinó justo por debajo de la máquina antes de que ésta cayera de costado, cubriendo gran parte del paso. Izuku apenas pudo reaccionar, tuvo que frenar en seco para no tropezar con el bloque que se desmoronaba. «Maldita sea», Todoroki gruñó mientras saltaba por encima con una formación rápida de hielo escalonado bajo sus pies. Yuki apareció por la derecha en ese momento, impulsándose con una onda de aire frío creada por su propio Kirk. Congeló las piernas de otro robot en el camino y se deslizó por su brazo metálico hasta caer justo al lado de Izuku y Shoto. «¿Van a jugar a ver quién congela más, o van a correr de una vez?», lanzó, burlona, mientras aceleraba el paso. Desde la cabina de transmisión, Present Mic no tardó en hacer un comentario que provocó algunas risas en el público. «Y ahí van esos tres. Midoriya y los hermanos Todoroki están destrozando el segundo obstáculo como si fuera nieve vieja en una acera. Si esto sigue así, en unos años vamos a necesitar calefacción extra en las calles de Japón, ya». La carrera seguía implacable. Después de superar a los gigantes de metal, los corredores llegaron al siguiente tramo. Un cañón profundo cuya única forma de cruzar era por cuerdas flojas suspendidas en el aire, varias de ellas vibrando con el viento. «Bienvenidos a la caída», anunció Present Mic desde las alturas. «Un paso en falso y van directo al fondo. Aunque tranquilos. Las redes de seguridad evitarán que se fracturen más que el ego». Mientras algunos estudiantes dudaban, buscando cómo equilibrarse, una figura del curso de apoyo avanzó con determinación. Mei Atsume, con su característico visor y una sonrisa llena de entusiasmo, activó un par de botas propulsoras y unos estabilizadores mecánicos en los brazos. «Hora del espectáculo», exclamó, deslizándose por los cables con facilidad mecánica. Pasó junto a Mina y Ochako con una risa alegre, dejando tras de sí rastros de humo rosado de sus propulsores. «Soy Mei Atsume del curso de apoyo y estos son mis bebés», gritó al aire mientras una cámara la enfocaba. «El festival es una oportunidad de mostrarle al mundo que la tecnología también puede ser heroica». Mientras los demás intentaban no caer, Yuki Todoroki no perdió tiempo. Congeló directamente las cuerdas frente a ella, formando una delgada y resbaladiza capa de hielo por la que patinó con total equilibrio. «Eficiente como siempre», comentó un fan entre el público. «Tiene el cuerpo de su madre, pero el talento es todo de Endeavor». «Y no olvides a Shoto», replicó otro. «Es obvio que son hermanos. Tiene la misma mirada de hielo. Míralo, está adelantando a Yuki sin dudar». Shoto, efectivamente, pasaba velozmente a su hermano, utilizando ráfagas gélidas bajo sus pies para impulsarse por los cables reforzados. Su control del equilibrio era impecable. Pasó al frente con una mirada seria, decidido, dejando a Yuki detrás. Izuku no se quedó muy atrás. Con sus impulsos eléctricos, creó un impulso rítmico para mantener el equilibrio. Iba con calma, pero firmeza, evaluando cada cuerda, cada ángulo.
Finalmente, tras cruzar la caída, llegaron al último obstáculo. El campo minado. Un área llena de pequeñas trampas enterradas que explotaban al mínimo contacto. Las explosiones no eran letales, pero podían lanzar a un estudiante por los aires si no tenía cuidado. Shoto frenó. Sabía que sus placas de hielo podrían activar las minas sin querer, así que avanzó con más lentitud. Justo entonces, una ráfaga de explosión rompió el aire. ¡Tú! Rugió Katsuki Bakugou, cayendo desde el cielo con sus propulsores humeantes. ¿Por qué carajos desafiaste a ese maldito Midoriya y no a mí? Shoto alzó una ceja, manteniendo la calma mientras esquivaba una onda explosiva que detonó 3 minas cercanas. «Porque no me interesa lo que tú buscas», respondió con frialdad. Katsuki aterrizó con violencia frente a él, lanzando una patada directa al torso que Shoto bloqueó con una muralla de hielo improvisada. Las minas a su alrededor empezaron a detonar por la vibración, obligándolos a moverse constantemente. Ambos se enfrascaron en una pelea directa, hielo y fuego, o, en el caso de Katsuki, explosiones, estallando en todas direcciones mientras competían por el primer lugar, sin ceder terreno. Y a unos pocos metros más atrás, Izuku los observaba, apretando los puños con fuerza, una chispa eléctrica recorriéndole el brazo. «Idiotas», murmuró con una media sonrisa. «No se dan cuenta de que aún quedan más sorpresas». El caos de explosiones en el campo minado seguía creciendo. Katsuki y Shoto intercambiaban ataques violentos entre detonaciones, obligados a moverse sin cesar. Yuki, por su parte, congelaba minas con precisión quirúrgica para evitar que explotaran mientras se abría paso con elegancia fría. Pero entonces, todo se detuvo por un segundo. Izuku se había quedado quieto. Con la mirada baja, los puños relajados, y una leve sonrisa curvándose en su rostro. Sus botas rechinaron contra la tierra suelta cuando flexionó las piernas, como si estuviera afilando su impulso. Un pequeño trueno azul chispeó en su pantorrilla. Desde las gradas, el estadio completo le observaba. «¿Qué está haciendo Midoriya?», preguntó un estudiante confundido. En el palco privado de los espectadores VIP, Rento Midoriya sostenía una taza de té caliente entre las manos. Frente al monitor, su expresión de serenidad se rompió en una sonrisa silenciosa. «Eso es, Izuku, ya lo dominas», susurró con un orgullo calmo. Una vibración mínima precedió a lo que ocurrió después. El cuerpo de Izuku se electrificó con una intensidad azul brillante. Una serie de chispas recorrieron sus piernas y pies como si el propio suelo lo empujara. «¿Y qué rayos?», alcanzó a decir Present Mick. «Ahí va», gritó Cementos, impresionado. ¡Bum! El estallido fue como un cañón. Un rayo azul se disparó desde el punto donde Izuku estaba. Todo el campo minado retumbó con una serie de explosiones consecutivas causadas por la presión y la electricidad que soltó a su paso. Shoto, Yuki y Bakugou apenas alcanzaron a cubrirse cuando una fila entera de minas voló por los aires, provocando una onda expansiva que los obligó a retroceder. La tierra se alzó, humo y fuego cubrieron la línea directa que Izuku había trazado, inalcanzable. Pero ya era demasiado tarde. ¿Y qué fue eso? «Un trueno», gritó un héroe. «No. Era Midoriya», añadió otro. Las cámaras apenas pudieron seguirlo. En una repetición rápida, mostraron el momento exacto en el que el impulso eléctrico explotó desde sus piernas, impulsándolo con una velocidad que parecía imposible para un estudiante de primer año. A los ojos de todos, solo se vio un relámpago azul cortando el campo en línea recta. Rápido. Letal. Incontenible. Izuku apareció del otro lado del campo, saliendo entre los últimos vapores del humo, su respiración acelerada, pero con una sonrisa tranquila en su rostro. Sus botas aún chispeaban con restos de energía acumulada. Sin mirar atrás, empezó a correr hacia la meta, dejando atrás a todos. Desde las gradas, el público se levantó de sus asientos. Un rugido de emoción estalló por todo el estadio. «Ese es Izuku Midoriya», bramó Present Mick. La tormenta verde, azul acaba de tomar la delantera. En la sala de profesores, Aizawa observaba con una expresión leve, casi imperceptible.
Finalmente lo entendió, murmuró. Detrás de él, All Might cerró los ojos con una sonrisa, cruzando los brazos. Sabía lo que eso significaba. Izuku estaba empezando a moldearse en alguien que no se quedaría bajo la sombra de nadie. Ni de Bakugou. Ni de Todoroki. Ni de su propio padre. La carrera aún no terminaba, pero para Izuku, ese momento, era suyo. El estadio vibraba de emoción tras el resultado de la carrera. En primer lugar, con una velocidad relámpago jamás vista, Izuku Midoriya. Gritó Present Mic mientras las pantallas mostraban una repetición a cámara lenta del momento en que Izuku atravesaba la línea de meta envuelto en electricidad. Izuku, aún con restos de chispa recorriéndole las piernas, respiraba con fuerza mientras los aplausos y gritos inundaban el aire. No levantó los brazos. No se detuvo a mirar atrás. Solo miró hacia el cielo, tranquilo. Su victoria era clara. En segundo lugar, Katsuki aterrizó con una explosión entre los restos humeantes del campo minado, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada al ver la espalda de Izuku delante de él. TSK, maldito nerd. Escupió, girando la cabeza. Tercero y cuarto llegaron casi al mismo tiempo. Shoto Todoroki con el rostro calmado y gélido como siempre, y justo detrás de él, su hermana Yuki, con la mirada desafiante, pero muda. Ambos observaron a Izuku unos segundos, sin decir nada. Shoto apretó los labios en una línea tensa. Yuki bajó la cabeza con un suspiro apenas audible. Midnight descendió del podio, sonriendo con picardía. Muy bien, estudiantes. Pasemos al segundo evento del festival. Anunció, haciendo un giro con su látigo. La legendaria batalla de caballería. La multitud gritó con entusiasmo mientras en las pantallas aparecían los rostros y nombres de los 42 clasificados. Los equipos deben formarse de 2 a 4 personas. Siguió explicando Midnight. Cada equipo competirá por obtener diademas. Y no cualquier diadema. La de Izuku Midoriya valdrá 10 millones de puntos. El estadio enmudeció por un segundo. Luego, un rugido de sorpresa sacudió los asientos. Incluso algunos estudiantes se voltearon a mirarlo con una mezcla de asombro y codicia. Eso es. Quien lo derrote ganará por abrumadora ventaja. Rió Midnight. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Las cámaras enfocaron a Izuku, quien se mantenía de pie, en el centro de todos, completamente rodeado por los otros estudiantes. Su uniforme aún chispeaba ligeramente. Observó en silencio cómo lo miraban todos con hambre competitiva. Sus ojos se entrecerraron. Una sonrisa ladeada apareció en su rostro. Y, sin temor alguno, extendió ambos brazos como si les diera la bienvenida. Vengan entonces, dijo con voz baja pero firme. Los estaba esperando. Bakugou frunció aún más el ceño. No te emociones tanto, Deku. Shoto simplemente alzó una ceja. Yuki chasqueó la lengua, lista para buscar aliados. Los murmullos crecieron entre los estudiantes, debatiendo con quién formar equipo. Nadie quería ir contra Izuku, pero todos sabían que tenían que hacerlo. Desde las gradas, Rento sonrió en silencio. Desde el palco de profesores, Aizawa observaba sin parpadear. Y en la oscuridad de una sala oculta, donde las transmisiones internas mostraban el evento con detalles adicionales, una figura encapuchada anotaba algo en una libreta. Izuku Midoriya. Prioridad máxima. Midnight alzó su látigo y lo dejó caer con fuerza al suelo, captando por completo la atención de todos. La batalla de caballería comenzará en breve. Gritó con entusiasmo. Recuerden. Cada equipo contará con el valor acumulado de puntos de sus integrantes. El jinete llevará todas las diademas del equipo, alrededor del cuello o la cabeza. Y robarlas será el objetivo principal. Una murmuración se expandió entre los estudiantes, mientras calculaban mentalmente combinaciones estratégicas. El tiempo límite será de 15 minutos, y solo los 4 equipos con más puntos pasarán a la siguiente fase. Así que, si quieren impresionar, más les vale brillar ahora mismo. Midnight terminó con una sonrisa traviesa y un tono amenazante. Ah, y una advertencia final.
Si alguno de ustedes se deja caer a propósito, serán descalificados. Katsuki, de brazos cruzados, soltó un bufido molesto. TSK, ¿quién diablos haría eso? Cobardes. Mientras los demás ya se movían para formar equipos, Izuku permanecía inmóvil, mirando el suelo en silencio, haciendo cálculos mentales, midiendo sus opciones, recordando la carrera, los quirk de sus compañeros, y quien querría su cabeza ahora más que nunca. Una mano tocó su hombro. Izuku levantó la mirada. Era Hirou, con una expresión seria pero calmada. ¿Podemos hacer equipo?, preguntó. No quiero estar en contra tuya, y creo que puedo ayudarte a mantener alejados a los demás. Antes de que Izuku respondiera, otra voz se metió de lleno. Yo también quiero entrar. Soy pequeño pero puedo hacer de apoyo. Gritó Mineta, con una mezcla de emoción y miedo evidente. Y yo, dijo Shuji, apareciendo detrás de Mineta con su altura imponente. Mi visión extendida y brazos múltiples pueden cubrir los flancos. No permitiré que te derriben. Izuku observó a los tres. Hirou lo miraba de frente, decidida. Mineta estaba temblando, pero motivado. Shoji tenía una presencia que no necesitaba palabras para demostrar su valor. Si quiero sobrevivir, necesito movilidad, defensa, y percepción completa, pensó. Asintió. Está bien. Formaremos equipo. ¿En serio? ¿Sí? Sí, gritó Mineta, casi bailando. Entonces yo seré el jinete, dijo Izuku. Hirou y Mineta a los costados. Shoji de base. Podemos rodearnos de sonido, tentáculos y pegamento para mantener distancia. Y si nos acorralan, yo los repelo con electricidad. Una formación ofensiva con defensa total, comentó Hirou. Me gusta. Nos matarán igual, pero nos verán con estilo. Chilló Mineta. Shoji simplemente asentía. Desde lejos, Shoto los observaba mientras hablaba con Momo y Tokoyami, que ya estaban en su equipo. Yuki, por otro lado, se había unido a Ibara, una estudiante del curso B con un Kirk de lianas, además de Itoshi Shinzo. Los ojos de Yuki se clavaban con intensidad en Izuku. Esos no lo protegerán por mucho tiempo, dijo fríamente, ajustándose su diadema. Mientras tanto, Katsuki formaba su propio equipo con Kirishima, Zero y Asido, generando chispas por pura ansiedad de combate. Izuku se acomodó la diadema de 10 millones de puntos sobre su cabeza. Su rostro seguía serio, pero una chispa le recorría los ojos. El rugido del público aumentó. Las cámaras enfocaban a los equipos, a los jinetes, a las alianzas formadas. Midnight levantó su látigo al cielo. Equipos preparados. La tensión se volvió tangible. Todos miraban a Izuku. La batalla de caballería comienza en 3, 2, 1. ¡Ya!, gritó Midnight. Y todo el estadio estalló en caos. En la sala de descanso para héroes profesionales, una gran pantalla mostraba la transmisión en directo del Festival Deportivo de la UA. Las cámaras seguían a los equipos moverse caóticamente en la arena, mientras los comentaristas narraban con emoción cada movimiento. Death Arms cruzó los brazos mientras observaba con atención. Esto ya no se trata solo de ver qué tan preparados están, el festival ha dejado de ser una evaluación. Es prácticamente una audición pública. Una competencia entre ellos para ver quién resalta más. Kamui Woods asintió con seriedad, sus ojos fijos en la pantalla. Y la batalla de caballería es el ejemplo perfecto. Aquí no ganan los más fuertes. Ganan los que piensan, los que entienden cómo trabajar en equipo. Como en una misión real. Moon the Lady, sentada en un sillón con las piernas cruzadas, rodó los ojos. A veces siento que esto no se trata de formar héroes, sino de crear estrellas. Es como si nos estuvieran enseñando a pelear por contratos, no por justicia. Kamui se giró hacia ella con visible molestia. ¿Y tú lo dices? La misma que me robó el protagonismo aquella vez en Osu cuando ya tenía a ese villano inmovilizado. Moon the Lady sonrió con descaro. Oh, por favor, Kamui. Si no aprovechas la cámara, alguien más lo hará. Tú también tienes agencia, ¿o no? Death Arms suspiró. Relájense.
Esto no se trata de ustedes. Kamui refunfuñó y volvió a mirar la pantalla. De todos modos, esto es más importante de lo que parece. Aquí aprenden a confiar, a medir riesgos, a cubrir los puntos ciegos del otro. Ninguna batalla real se gana solo. Moon the Lady asintió, esta vez más seria. Y es fácil olvidar eso cuando ves a chicos como Bakugou. O como Izuku Midoriya. Chispazos, gritos, explosiones, pero si no saben cómo proteger a su equipo, están perdidos allá afuera. Exacto, agregó The Adams. Lo que más valoramos en el terreno real es el juicio. Y el juicio solo se forma trabajando en equipo bajo presión. Los tres observaron cómo en la pantalla, el equipo de Izuku resistía múltiples ataques mientras él ordenaba movimientos, redirigía ondas sónicas y usaba electricidad con precisión para mantenerlos a flote. Los equipos de Shoto, Bakugou y Yuki se acercaban como depredadores. La verdadera prueba apenas comenzaba. En medio del caos de la batalla de caballería, los equipos comenzaron a converger hacia un único objetivo. Los 10 millones de puntos que brillaban sobre la cabeza de Izuku. Bakugou fue el primero en lanzarse. Su cuerpo impulsado por explosiones cortó el aire como un proyectil en dirección al equipo de Izuku. Sin embargo, Izuku ya lo había previsto. Con un chasquido eléctrico y una rápida acumulación de hielo en su mano izquierda, levantó una gruesa pared de escarcha sólida justo en el camino de Bakugou. Este apenas alcanzó a frenar antes de estrellarse. TCH. Cobarde de mierda. Gritó Bakugou desde el otro lado, su voz vibrando con rabia mientras los fragmentos helados caían al suelo. Izuku lo ignoró por completo y giró su mirada hacia otro frente. Kyoka, derecha, es Yuki. Kyoka, firme sobre los hombros de Shuji, asintió y alzó las manos. Sus palmas vibraron mientras su Kirk reverberación canalizaba ondas sónicas en el aire, curvándolas en un ángulo amplio. El sonido comprimido impactó con fuerza contra el equipo de Yuki justo cuando intentaban acercarse por el costado, forzándolos a retroceder. Yuki, sin embargo, no se rindió. Su expresión era de pura ira contenida, su aliento exhalaba vapor frío mientras su brazo izquierdo se cubría de hielo. No vas a esquivarme para siempre, Izuku. Deja de esconderte detrás de tus aliados. Izuku, sin inmutarse, contestó desde su posición. Si quieres derribarme, vas a tener que hacerlo tú sola. Y dudo que puedas. En el otro extremo del campo, Shoto analizaba la escena en silencio. Mientras Yuki y Bakugou atacaban con fuerza bruta, él avanzaba con cautela, usando el terreno y la agitación para acercarse con sigilo. Se deslizó por detrás de un grupo de estudiantes y, con una ráfaga sutil de frío, se lanzó hacia Izuku con la mano extendida, apuntando a la banda en su frente. Pero no contaba con Mineta. El pequeño estudiante, pegado como un imán a la parte trasera del equipo, lanzó una andanada de esferas adhesivas justo al frente de Shoto. Estas se expandieron al impactar, cubriendo su pierna y frenando su impulso. Ni lo pienses, Copito. Gritó Mineta, casi eufórico. Shoto chasqueó la lengua y retrocedió, congelando la sustancia pegajosa para zafarse. Kyoka miró a Izuku con una ceja levantada. Eso fue bastante justo. Lo sé, respondió Izuku. Pero aún queda tiempo. Y no van a parar hasta el último segundo. Manténganse alerta. Nadie se acerca. Todos asentaron, y la presión se intensificó. A cada segundo, más equipos los rodeaban. Pero Izuku no se movía. Su expresión era firme, fría, calculadora. Él no iba a correr. Él los esperaba. En medio del alboroto de la batalla de caballería, otro equipo se lanzó contra Izuku, buscando aprovechar la distracción que habían generado Bakugou, Yuki y Shoto. Avanzaron con velocidad, uno de ellos alzando los brazos para bloquear la defensa sónica de Kyoka, mientras otro intentaba atacar por la retaguardia. Pero Izuku ya los tenía en la mira. Giró con fluidez sobre los hombros de Shuji, dejando una estela de electricidad a su paso, y en un solo movimiento, se impulsó con una descarga precisa de sus piernas. Se deslizó por el aire, descendió con agilidad, y con un movimiento rápido de su brazo, arrancó la banda principal del equipo atacante.
Cayó de nuevo sobre su equipo como si fuera parte del plan. Dije que los esperaba, murmuró con una media sonrisa, colocando la nueva diadema sobre las ya acumuladas. Mientras tanto, en las gradas VIP del estadio, la tensión era diferente. Hisashi Midoriya permanecía sentado junto a su padre, Rento, en un cubículo privado de observación. Su expresión era dura, casi pétrea. No había dicho una sola palabra desde que empezó la batalla. A su lado, Rento bebía un poco de té con calma, los ojos fijos en la pantalla. «Deberías sonreír un poco», dijo Rento sin apartar la vista. «Lo está haciendo bien». Hisashi no respondió. Mantenía los brazos cruzados, los ojos entrecerrados, como si algo más le preocupase. Finalmente, se levantó sin decir palabra y salió del cubículo. Rento lo miró irse con una ligera expresión de decepción. Aún así, su atención volvió de inmediato a la imagen de su nieto, orgulloso. En los pasillos del estadio, lejos del bullicio de las gradas, Hisashi caminaba en silencio. Su paso era firme, cada zancada acompañada por un leve destello de vapor que emergía de su cuerpo. Se detuvo de pronto. Sintió algo. Su mano se alzó de golpe y, en un movimiento fulminante, atrapó algo en él. «¿Crees que no te sentí?», dijo en voz baja. Apretaba el cuello de una figura invisible. Poco a poco, el contorno comenzó a definirse. Un hombre, sorprendido, cuyo kirg le permitía esconder su cuerpo de la vista. Los ojos de Hisashi brillaron brevemente de rojo. «La asociación de héroes», murmuró con desdén. El hombre no respondió. Su rostro pálido hablaba por sí solo. Sabía que había sido descubierto, y peor aún, por el número 3 del mundo. Hisashi lo levantó un poco más del suelo. «No se metan con Izuku», dijo con voz baja, firme, pero cargada de amenaza. Entonces lo soltó. El hombre cayó al suelo, jadeando, invisible una vez más. Hisashi simplemente se giró y siguió caminando, el ceño fruncido. Primero Yoroi, luego Sherry, y ahora esto, masculló, molesto. No era coincidencia. Estaban tentando demasiado al fuego. Y él aún no había decidido a quién iba a quemar primero. La batalla de caballería había finalizado. Las pantallas del estadio mostraban a los 4 equipos que pasarían a la siguiente ronda. Y en primer lugar, con una diferencia brutal de puntos, el equipo de Izuku Midoriya. Anunció Present Me con entusiasmo. Seguidos por los equipos de Shoto Todoroki, Yuki Todoroki y Katsuki Bakugou. El público aplaudía con fuerza mientras los estudiantes bajaban del área de combate. Izuku respiraba con calma, el rostro sereno. Mientras los demás se reunían para recuperar el aliento, él ya caminaba solo, alejándose hacia los pasillos internos del estadio. Kyoka miró a su alrededor, extrañada. «¿Dónde está Izuku?», preguntó, al no encontrarlo entre los demás. Lo que no sabía era que él se encontraba fuera de la vista, cerca de la entrada de estudiantes y profesores. Yuki lo había interceptado apenas terminó el evento, guiándolo hasta allí con pasos firmes y sin dar explicación alguna. «Yuki, ¿qué haces?», preguntó Izuku, caminando a su lado. «Deberíamos ir a almorzar, no queda mucho tiempo antes de la siguiente etapa». Yuki no respondió. Se detuvo bruscamente y giró hacia él con los puños apretados. Su ceño fruncido, la respiración agitada. Alzó su puño, lo dejó suspendido a centímetros del rostro de Izuku, pero no lo golpeó. Izuku ni se movió. «¿Vas a golpearme aquí o vas a esperar a los combates?», preguntó, neutral, sin molestia ni sorpresa. «Cállate», le gritó Yuki. Izuku se quedó en silencio, observándola con atención. «¿Qué te pasó?», murmuró ella. «¿Por qué cambiaste tanto? Antes eras otra persona. Siempre animado. Siempre dispuesto a hacer las cosas a tu modo. No te importaba lo que tu padre pensara, y aún así, eras tú. ¿Dónde está ese Izuku?». Él desvió la mirada un segundo, comprendiendo a qué se refería. Pero no dejó que siguiera. «No hables como si supieras lo que se siente», dijo Izuku, en un tono firme, sin levantar la voz. «Eres hermana de Shoto. Tienes alguien como tú, que te entiende. Yo, soy el hermano menor de 2 héroes prodigios.
el hijo del héroe número 3. ¿Y sabes qué esperan de mí? Perfección. No tengo espacio para cometer errores. No puedo darme el lujo de ser débil. Ni mediocre. Yuki retrocedió levemente, apretando los labios. Izuku la miró a los ojos, calmado, pero con algo roto detrás de esa serenidad. No voy a volver a ser el de antes, Yuki. Porque ese Izuku no sirvió para nada. Le dio la espalda y se fue caminando, sin mirar atrás. Yuki se quedó allí, con el puño aún temblando a su costado. Silenciosa. Helada. Como si ese frío ya no fuera de su Kirk, sino del vacío que acababa de dejar Izuku con sus palabras. Fin del video.